¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una función normal del cerebro, un mecanismo de defensa que todos poseemos. Se activa cuando el individuo se encuentra en una situación de peligro y sirve para ponerlo en estado de alerta. En el cerebro existe una glándula encargada de transmitir adrenalina a su sistema central nervioso, el cual activa todo su organismo para una situación de peligro. Este mecanismo es necesario para la subsistencia del ser humano. El problema es cuando se sale fuera del control de la persona y se convierte en un trastorno de ansiedad. En sí, la ansiedad nace directamente del sistema central nervioso, provocado por una combinación de factores, pero elementalmente de la estructura pensante de su subconsciente. Ataques de pánico. Los trastornos de pánico llegan repetidamente y rápidamente sin previo aviso, y usualmente provocan mucho miedo, descontrol y ansiedad intensa entre cada uno de ellos. La mayoría de personas terminan en el hospital pensando que es un infarto o alguna situación grave, y se mantiene preocupada de cuándo y dónde les llegará el siguiente ataque. En ocasiones, le puede dar cuando duermen, y eso marca el inicio de largas noches de insomnio. Estos trastornos frecuentemente van acompañados de otros problemas, como la depresión, la angustia y preocupaciones obsesivas. Aunque un ataque de pánico solo dura entre 5 y 10 minutos máximo, la lucha interna por controlar el terror y el miedo es desgastante. Ansiedad generalizada. Se manifiesta en personas con mucha inquietud, preocupaciones y tensiones excesivas que terminan por volverse crónicas. Tienen problemas para dormir y siempre están tensos y nerviosos. Son muy aprensivos y muy comúnmente anticipan un desastre, aun cuando nada parece provocar sus preocupaciones. Estas siempre están activas y comprenden que su ansiedad es más intensa que la razón que la justifica. Mucha gente con trastornos de ansiedad generalizada se sobresaltan con facilidad. En muchos casos se irritan y sin razón alguna tienden a sentirse cansados y desmotivados. Les cuesta trabajo concentrarse. Sufren continuamente de tensión muscular. Los más comunes son en los hombros y en el cuello. Tienen sensaciones en la cabeza, a veces como apretada, turbada, otras como hormigueo y otras de tanta sensibilidad que hasta tocarse el cabello les duele. Se fatigan fácilmente y la depresión frecuentemente acompaña los trastornos de ansiedad. Es común que estos trastornos de ansiedad afecten más a las mujeres. Dolor en los pechos, hormigueo en el lado izquierdo de la cara o en el brazo, entre otros. Trastorno obsesivo-compulsivos. Este trastorno se caracteriza por presentar rituales de ansiedad. Las personas que sufren de este trastorno sienten que no pueden controlar su mente. Se llenan de pensamientos o imágenes perturbadoras e indeseables. Sienten la necesidad de celebrar ciertos ritos con el propósito de reducir su ansiedad. La obsesión de cumplir estos rituales les consume un enorme tiempo. Este círculo interfiere en sus vidas diarias, sus funciones sociales y en casos extremos es necesaria la hospitalización. Se obsesionan con el orden o los gérmenes y les falta la limpieza. Muchas veces, aunque los lugares o cosas estén limpias, para ellos siguen sucias. En otros casos, se lavan las manos una y otra vez. Les perturba el mirar ciertas comidas mal servidas o mal preparadas. También en ocasiones, se llenan de dudas y sienten la necesidad de reconfirmar las cosas repetidamente. Se preocupan de pensamientos violentos y temen hacerle daño a algún familiar o amigo sin que haya motivo alguno. Pasan largo tiempo tocando o contando cosas o dinero. Les obsesiona el orden y la simetría. Les perturba los pensamientos de actos sexuales repugnantes o que se salgan de lo más básico en las relaciones íntimas de una pareja.
Estos son algunos de los síntomas más comunes. Miedo a los cuchillos. Miedo a robarse cosas. Miedo a lastimar a alguien. Miedo a imágenes violentas. Miedo a que sus palabras sean malinterpretadas. Les preocupa enfermarse por cualquier contaminación. Les preocupa que alguien pueda tener un accidente. Obsesión por los animales. Ejemplo, insectos. Obsesión por productos de limpieza. Se obsesionan por la pulcritud. Se obsesionan por coleccionar objetos, cosas, papeles, basura o cosas que no tienen uso. Se aseguran repetidas veces de cosas como apagar pilotos de gas, los aparatos electrónicos, el automóvil o que las puertas estén cerradas, etc. Trastorno de ansiedad postraumática. Es una condición traumática y debilitante que prosigue un evento de terror. Las personas con este trastorno frecuentemente tienen presentimientos, memorias y pensamientos de terror, tales como violaciones, accidentes, combates, temblores, etc. Su vida cambia después de dicho suceso. Estos cambios los hacen hacer ver el mundo como un lugar muy peligroso y se sienten fuera de lugar. Sufren de pesadillas y recuerdos inquietos durante el día. Pueden también experimentar depresión, sueño, pierden el interés de cosas que antes les causaba satisfacción y evitan ciertos lugares o situaciones que les recuerda el incidente y se sienten faltas de afecto. Los síntomas pueden ser ligeros o suaves y generalmente comienzan 3 meses después del trauma. Pueden sufrir de irritabilidad fácilmente o tener ataques de enojo. Se sienten de mal humor. Algunos olores, sonidos o imágenes pueden revivir sus experiencias traumáticas y experimentar vivencias muy desagradables. No todas las personas con un trauma sufren de este trastorno. En muchos casos, logran recuperarse en pocos meses, pero otros pueden volverse crónicos. Fobias específicas. El miedo a una situación o a algún objeto específico, como volar en un avión, a las alturas, a los elevadores, al agua o encerrarse en un cuarto, a la aglomeración de gente, a los túneles, sangre, etc. Las fobias son únicamente miedo externo. Son miedos irracionales y atacan a 1 de cada 10 personas. No se sabe cómo se inician, pero se sabe que son hereditarias y se manifiestan más en las mujeres. Aproximadamente el 20% de las personas que sufren de este desorden se les desaparece solo con el tiempo, pero hay quienes sufren de fobias extremas que requieren de ayuda profesional. Es muy común que el tener que enfrentar alguna fobia específica provoque un ataque de pánico. Fobia social. La fobia social es un intenso miedo a la vergüenza o a la humillación. El estar expuesto a una situación donde pueda ser juzgado o criticado. Las personas con este problema tienen la idea de que los demás son muy competentes y ellos no. Se cohíben fácilmente por pequeños errores, los exageran, les aterra hablar en público y sienten que toda la gente siempre los observa. Evitan asistir a fiestas o reuniones. Segregan del resto de la gente y son muy limitados en las conversaciones o para hacer amistades. Son personas tímidas y solitarias. Estos son algunos de los síntomas. Miedo a derramar bebida o comida. Ruborizarse en público. Miedo a leer o firmar documentos frente a otros. Miedo a que los miren trabajar. Temor a las multitudes o a los baños públicos. Para disminuir estas molestias, evitan relacionarse en situaciones sociales. Agorafobia. Agorafobia es el miedo a salir a lugares donde es posible no encontrar ayuda, a espacios abiertos, a socializar o viajar, a las multitudes, a estar lejos de su casa o sin la gente que confía. Estos son miedos fundados por la misma persona que los sufre. Miedos que anteriormente no tenía,
pero ahora han dado paso a un nuevo comportamiento errático de la agorafobia. Usualmente, viene acompañado de otros trastornos, como los ataques de pánico y las fobias. Hipocondría. Esta es una característica muy clásica de la ansiedad. Las preocupaciones y miedo de tener o padecer alguna enfermedad terminan por desencadenar una constante atención a cualquier síntoma o sensación que sienten, por leves que sean. Y en muchos casos, ellos mismos se crean o se inventan la enfermedad o el síntoma. Los ansiosos viven constantemente preocupados de sus síntomas y sensaciones, y eso se convierte en muchos casos una obsesión para la salud. Sus mentes se enfocan en cualquier cambio anormal que su cuerpo esté registrando y pasan mucho tiempo pensando en esa supuesta enfermedad. Son muy sensibles al dolor físico y se cuidan en exceso. Por lo regular, se sienten incomprendidos por sus familiares o doctores. Muchos hipocondríacos toman medidas extremas, como autodiagnosticarse ellos mismos y también automedicarse, y por lo regular mantienen una cantidad de medicamento muy sustancial para su uso personal. Irónicamente, este comportamiento acaba por crear más ansiedad, y la ansiedad provoca más síntomas y sensaciones, formando nuevamente un cuadro de hipocondría en la persona. En un círculo vicioso que no tiene fin, a menos que usted tome control de sus pensamientos y sus miedos. La ansiedad se inicia desde el subconsciente y es una señal equivocada transmitida a su sistema central nervioso, algo así como una descarga de adrenalina. Esto sucede porque el subconsciente y el sistema nervioso trabajan juntos, y existe un mecanismo muy sensitivo que recoge y graba cualquier sensación que su sistema nervioso detecte, y de inmediato regresa la señal a su cerebro más amplificada. Algo así como un rebote. Por eso, cuando vienen de regreso, todos sus pensamientos o sensaciones de miedo vienen más alteradas, más intensas. El sistema nervioso, a su vez, responde con una cantidad de síntomas y sensaciones, creando confusión, pánico y descontrol, tan solo por mencionar algunos síntomas. Este nuevo comportamiento es grabado por el subconsciente, repitiendo el ciclo de ansiedad nuevamente. El miedo alimenta la ansiedad y la ansiedad provoca más miedo y confusión. Es un círculo vicioso que hay que romper rápidamente. Y todo esto es un mal comportamiento que usted mismo le